¿Un villano de barro protagonizando la película de terror más sangrienta que DC ha hecho jamás? Sí, escuchaste bien, y las primeras reacciones que están saliendo de la sala de proyección lo están comparando con Joker, con La Sustancia y agárrate, hasta con el increíble Hulk. ¿What? Si crees que sabes lo que es Clayface, quédate, porque lo que viene me emociona bastante. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde desmenuzamos todo lo que pasa en el mundo del cine, las series y la cultura geek, sin filtros y con toda la pasión. Hoy tenemos una noticia que nadie vio venir. Ponte cómodo, agarra tu café y vamos a hablar de Clayface. Resulta que DC Studios ya hizo su primera proyección de prueba de Clayface, esas funciones privadas donde meten a un público seleccionado para medir reacciones antes del estreno oficial. Y amigos, parece que la sala explotó. La gente salió aplaudiendo y lo más loco, muchos coinciden en algo. Esto no se parece a nada de lo que DC ha hecho antes. Y eso tiene mucho mérito y me tiene emocionado al mismo tiempo. Porque estamos hablando de un personaje que por décadas fue básicamente el tipo que se convierte en una masa gigante de plastilina con forma humana. Y hasta era una especie de chiste en la serie animada de Harley Quinn, pero parece que el equipo encontró la forma de convertirlo en algo perturbador, profundo y sobre todo aterrador. ¿Quieren saber con qué películas lo están comparando? Porque la lista es de lo más random que vas a escuchar en la vida. Empecemos por Joker. La gente está conectando Clayface con esa película por el enfoque, la caída lenta y dolorosa de un hombre emocionalmente destrozado. No transformación por transformación, sino tragedia humana pura. Después tenemos Vanilla Sky, esa peli con Tom Cruise sobre identidad y la obsesión con perder la apariencia física. Si la viste, ya te imaginarás por dónde va el asunto con Matt Hagen. Y aquí viene la que mencioné antes, La Sustancia. Si viste esa película de terror corporal con Demi Moore, sabrás que no se anda con rodeos a la hora de mostrar lo que el cuerpo humano puede sufrir cuando alguien juega a ser Dios con su propia piel. Parece que Clayface va a beber bastante de esa estética incómoda y visceral. Pero la comparación que nadie esperaba, y que personalmente me parece la más genial, es con el increíble Hulk del 2008. No porque Clayface vaya a pelear contra el ejército ni nada por el estilo, sino por el concepto. Un hombre que pierde control total de su cuerpo cuando la ira lo consume. Imagínate eso, pero con barro en lugar de músculos verdes. Según los rumores que están circulando, la película evita a propósito las transformaciones gigantes y exageradas. Nada de monstruos ocupando media pantalla por 20 minutos. En su lugar, Matt Hagen modificaría partes específicas de su cuerpo cuando sus emociones se descontrolan. Brazos que mutan, extremidades que se vuelven armas improvisadas, ataques violentos que parecen escapársele de las manos. Literalmente, nunca mejor dicho. Pero esto se pone todavía más interesante, porque hay un detalle sobre el universo DC que está dejando a todo mundo con la boca abierta, y tiene que ver con cierto murciélago que no vas a ver por ningún lado. Aquí viene lo bueno. Según las filtraciones, Batman no aparece en ningún momento de la película, ni siquiera se le menciona. Cero cameos de otros héroes o villanos del nuevo universo DC. En una industria donde cada película parece existir solo para anunciar la siguiente, esto se siente casi revolucionario. James Gunn ha insistido bastante en que cada proyecto debe sostenerse por sí mismo antes de convertirse en una piecita de un rompecabezas más grande. Y si estos rumores se confirman, Clayface podría ser el ejemplo perfecto de esa filosofía en acción. Lo curioso es que la ausencia de mi Batman podría jugar totalmente a favor de la película. Matt Hagen tiene suficiente carga dramática para cargar una historia completa sin necesidad de que el Caballero Oscuro aparezca a resolver todo en el último acto, como suele pasar en este tipo de cintas. Y por si fuera poco, hay un dato sobre el origen de esta película que es prácticamente una historia de cómo el destino junta a dos genios del terror. Te cuento. Resulta que Clayface ni siquiera estaba en los planes originales de DC Studios. La idea nació gracias a Mike Flanagan, uno de los nombres más respetados del terror moderno, actual, responsable de joyas como La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche y La Caída de la Casa de Usher. Flanagan contactó directamente a James Gunn para presentarle su propuesta, y Gunn fue honesto. Al principio no le veía mucho potencial a una película centrada en Clayface, pero cambió de opinión apenas escuchó el planteamiento completo. Porque lo que le presentaron no era la típica aventura de superhéroes con explosiones y chistes, era una historia de terror corporal,
cruda y psicológica ambientada dentro del universo DC. Y al parecer, ese guión terminó siendo uno de los que más entusiasmo generó dentro del estudio, y al parecer tenían razón. Y aquí es donde quiero que pongan atención, porque esto es justo lo que hace especial a Clayface. Representa algo que DC nunca había intentado en el cine moderno, una película de terror puro protagonizada por uno de sus villanos clásicos, sin pretender competir con Superman o convertirse en una versión oscura de los Vengadores. Es rara, es arriesgada y por eso mismo suena increíblemente atractiva. Las filtraciones apuntan a que Aaron Paul, sí, el Jesse Pinkman de Breaking Bad y la voz de Powerplex en la serie animada de Invencible, se habría unido al proyecto con un papel pequeño. Según se rumorea, interpretaría al padre de Matt Hagen en un cameo breve. También se dice que la película no tendrá escena postcréditos, algo poco común en el género actualmente, y de acuerdo con una fuente conocida como MTTSH, la cinta se sentiría muy independiente en su tono, con más humor de lo esperado, calificación para mayores de 18 años, bastante sangre y escenas de desnudo, así es que es algo ruda, lo que me encanta. Ahora, sobre la trama, circula una sinopsis que todavía no está confirmada oficialmente, así que tómenla con pinzas, pero básicamente nos cuenta la historia de Matt Hagen, un actor exitoso de Hollywood cuya vida se desmorona después de una relación prohibida con la esposa de un jefe de la mafia de Gotham. Esa relación lo deja brutalmente desfigurado. Desesperado por recuperar su apariencia, acude a una doctora misteriosa que le administra un fármaco experimental clandestino. El problema es que esa cura tiene un precio terrible. Cada vez que la tristeza, el trauma o la ira lo desbordan, su rostro comienza literalmente a derretirse, transformándolo poco a poco en una criatura monstruosa. A partir de ahí, perseguido por el gobierno tras vengarse de los mafiosos que arruinaron su vida, Matt empezaría a perder la cordura por completo, desarrollando una obsesión retorcida con la doctora que lo trató, mientras elimina a cualquiera que se interponga en su camino. Clayface está dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rice Harris en el papel principal. Y honestamente, con esta premisa, suena más a thriller psicológico de A24 que a película de superhéroes tradicional. Y eso, mis queridos geeks, es justo lo que la hace tan interesante. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Les emociona ver a Clayface en este formato de terror tan crudo o sienten que DC se está arriesgando demasiado? Déjenme su opinión en los comentarios, que siempre leo todos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.